Bueno, más cositas que contarles. Habla de una revista que cada año, por estas fechas, aparece en escena. Se presenta el próximo jueves, día 27, a partir de las 8 de la tarde, en el Museo de Almería, en el Arqueológico, carretera de Ronda, para ubicarles. No la tengo físicamente. Esto es una raya en el agua, porque todos los años la solemos poner aquí. Es una revista, siempre digo lo mismo, aunque no la tenga presente, pero tengo algún número en casa. Muy buena calidad de papel, muy buena maquetación, muy buena fotografía, los textos, los colaboradores que durante muchísimos años, es el número 37 de esta revista, cabe destacar, prestan su colaboración a una revista muy interesante que nos habla y nos descubre, sobre todo quizá los que estamos en la capital, parte de la provincia y su cultura y su historia. José Domingo Lentisco, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sigue siendo director de la revista sí, y también, bueno, aporta su granito de arena a la misma, sí, evidentemente. ¿Qué pasó? ¿No está maquetada todavía o qué? El Corpus Christi tiene la culpa. Es que no va a pillar el Corpus. La revista se maqueta y se imprime en Granada, son de allí. Y este año nos hemos quedado un pelín. Yo no calculé bien los 4 días esos que la ciudad no funciona, solamente está todo cerrado. Claro. Y esos días no ha retrasado. Pero mañana está aquí con seguridad absoluta. Y por supuesto para el jueves, que es la presentación. Por supuesto. Está clarísimo. Por supuesto. Alfonso Roble, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Este señor es uno de los muchos colaboradores que tiene esta revista. ¿Desde cuándo colabora Alfonso con la revista Belezana? Hace ya años. En un momento hice una colaboración sobre un maestro que hubo en Topares y a partir de ese momento pues me gustó. Yo soy de Los Vélez, pero también he tenido una actividad muy importante de la Alpujarra Granadina. Vale. Y entonces pues a partir de un momento me volqué más en Los Vélez y en la revista. Vale. Y Topares muy significativo. Topares, ¿no? Para nosotros es muy significativo. Normalmente los que somos de lugares pequeños, sí, estamos muy unidos a la tierra, ¿no? Es como un motor que nos da la vida. Y en Topares pasa eso, ¿no? Estamos muy orgullosos de ser topareños y únicamente topareños. Esto es. En este número, José Domingo, el número 37 de la revista, aparte de las diferentes colaboraciones, vuelvo a repetir, la fotografía, textos muy interesantes, no es monográfico, pero sí que ocupa una parte importante de este nuevo número de la revista Belezana, la cultura del agua, no solamente en Almería, sino también en Los Vélez, ¿no? Sí, a través de imágenes y demás, ¿no? De hecho, la portada, podemos ver, la portada de la revista de este número 37 hace referencia precisamente a esto. Efectivamente. Siempre el tema central de la revista, que es un poco más extenso que los demás, lo hemos dedicado a distintas cuestiones. Pero en esta ocasión preferíamos tener colaboraciones desde muchos puntos de vista sobre una misma temática, que es lo del agua, ¿no? Ahí los lectores van a encontrar absolutamente de todo, desde el tema de los recursos hasta la utilización tradicional del agua, de los riegos, los repartos, los embalses. Van a encontrar también trabajos sobre la infraestructura que queda tanto antigua como actual, el tema de la escasez tan tremenda que estamos sufriendo en todos los sitios, no solamente en Los Vélez y en Almería, sino que en general, ¿no? Es una cuestión mundial, no es solamente nuestra, ¿no? Y también, y eso nos interesa mucho desde el punto de vista literario, ¿no? Es decir, el agua es un tema como la naturaleza o otro tipo de cosas, o el amor o la muerte, dan mucho para escribir sobre eso, ¿no? Y tenemos las colaboraciones muy bonitas, muy interesantes. Por supuesto, la fotografía antigua, que nosotros la cuidamos muchísimo. Hace referencia sobre todo a una persona, a un investigador que se llama Juan Antonio Muñoz, ¿no? Sí, Juan Antonio Muñoz, seguramente muchos de los que nos están viendo lo conocerán. Es un investigador, ha sido docente, ya se ha jubilado hace poco, es docente y ha sacado muy recientemente un libro magnífico que se llama La cultura del agua en Almería, extraordinario. Lo ha hecho el Instituto de Estudios de Almería, es un libro en color precioso, muy bien maquetado, y también es un libro colectivo, porque este tipo de temas hay que tocarlo con mucha gente. No vale una sola persona, eso no vale. Tiene que hacerlo mucha gente desde muchos puntos de vista. Entonces, Juan Antonio va a dar una pequeña charla dentro del contexto de la presentación de la revista, va a dar una pequeña charla. Esta es la portada del número 37, como vemos, el agua presente, Alfonso, ¿no? Estamos hablando de un río y de una fuente, imagino que histórica, ¿no? Esos 2 caños que vemos ahí, ¿no? ¿Dónde está esa fuente, por cierto, Alfonso? Tú, coméntala. Es que no, la comentaré. Venga, va, José Domingo. La fuente es una sección, una parte, un detalle de los centros de los 5 caños, ¿eh? Sí.
Es sin duda ninguna la fuente más antigua de la provincia, sin lugar a dudas, ¿eh? No pretendo dármelas de nada, ¿no? Y a la derecha se veía el río Caramel, en un pequeño trozo que tiene agua. Bien, como digo, no solamente es de agua en la revista el tema del agua, sino incluimos en miscelánea, es decir, incluimos una serie de trabajos. En este caso, por ejemplo, eso es un fragmento de un capitel que hay en el museo, porque hay un artículo sobre el Campillo, sobre los restos romanos del Campillo, ¿no? Y esto, por ejemplo, es otro trabajo muy interesante, ahora que está de moda Cataluña. Resulta que los venezuelanos hemos estado en todos lados. ¿Sí? Y los marqueses, como no. Ahí lo que se ven son 3 núcleos que eran de los marqueses de los Vélez en Cataluña. Curioso, ¿no? La zona de Barcelona que se puede apreciar, sí, ¿no? Y todavía hay restos de su palacio en Cataluña. El que nos ha hecho el artículo es un emigrante, un velezano que vive allí, y nos ha hecho un artículo, la verdad, es que muy novedoso porque no conocíamos esa rama de los marqueses de los Vélez. Ese mapa es... Sí, es muy antiguo. Es de época, ¿no? Es de época, efectivamente. Ya lo creo. 17, ¿no? Como siempre, como no, el Castillo Blanco tiene que salir necesariamente. Esta vez sí lo digo como curiosidad porque le va a interesar a muchos lectores. Es una almeriense que se llama Mar Góngora, que está en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, y nos ha hecho un trabajo muy interesante sobre el significado de los relieves como este que se ve ahora mismo en pantalla, de los relieves, de los frisos del Castillo Blanco. Desde el punto de vista literario, ¿dónde se pudo inspirar el primer Marqués de los Vélez a la hora de encargar ese tipo de trabajo imágenes, interesante, ¿no? ya lo creo. Un trabajo muy interesante y, por supuesto, muy bien elaborado, porque esta Mar Góngora lleva ya muchos años en Estados Unidos. Espero que venga este verano y que nos podamos conocernos, porque casi todo a través del correo electrónico, ¿no? Por cierto, la relación del castillo con el Metropolitan, que sigue las cosas iguales. ¿O siguen igual, Joaquín. Es un tema que tendría que ser casi monográfico, pero me temo que las cosas están un pelín peor, porque, en fin, hay una serie de circunstancias nuevas que han agravado un poco el tema de la reconstrucción. Pero eso tengan que decir los responsables políticos. Yo no me quiero meter en eso. De acuerdo. Como siempre, la fotografía antigua para nosotros es fundamental. En este caso, es un artículo que hace un compañero, un velezano, como no, que es fiscal, o magistrado en Huercalovera, y hace un trabajo precioso sobre uno de su ya aparece el agua. Y ya aparece el agua, efectivamente. Esta es una foto preciosa que hicimos, muy sugerente, el tema del agua en la ribera de los Molinos. Y concretamente este trabajo ilustra un trabajo de Dietmar Roth. Dietmar Roth, un investigador de velezano, bueno, es de Alemania, pero lleva toda la vida en los Vélez. Es un trabajo estupendo, espléndido, donde hace un resumen completo del tema del agua en Vélez Blanco, desde el origen hasta incluso la actualidad, ¿no? Es decir, en otras imágenes se verá seguramente otros detalles. La cultura del agua es herencia también, herencia de esta provincia, evidentemente. Herencia musulmana, pero sobre todo cristiana. Esto, por ejemplo, es un reloj de sol. Yo creo que en la provincia de Almería poco hay, en fin, Juan Antonio tendrá que aclararnos este tema, pero en Vélez Blanco hay como 3 o 4 relojes de sol que uno de ellos todavía se utiliza para el reparto y distribución de agua, una cosa curiosísima. Siempre Vélez Blanco ha sido un referente en el agua allí. Sí. Siempre cuando se ha hablado en la comarca del agua siempre se ha pensado en Vélez Blanco. Es donde más caños hay, donde había una vega más estructurada. Sí, eso es. Por eso gran parte de las fotos son de la zona de Vélez Blanco, ¿no? Aparecen algunas más porque, como siempre, la revista, Joaquín, está profusamente ilustrada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, siempre ha sido así. Hay cientos muy buena de fotografía, imágenes, ¿no? ya lo creo. Aquí presentamos una pequeña selección. Pero, vemos alguna otra, si es posible. Sí, vemos alguna más. Esto es el acueducto de Argán, se llama Alcantarilla de Argán, le dicen ahí. También en Vélez Blanco, como no. Los de Vélez Blanco no pueden tener queja de la revista, Joaquín, porque aunque sea el Ayuntamiento de Vélez Rubio el que la respalda y el que orgánicamente depende del Ayuntamiento de Vélez Rubio, sin embargo, casi siempre salen más cosas de Vélez Blanco, ¿eh? Y en el agua siempre han estado un poquito... Sí, con el agua. ¿Ha habido disputa? Mucha y muy grave. Muy grave. Porque afectaba sobre todo también el agua de beber. Sí. Y entonces ocurre una cosa, Joaquín, brevemente. Sí. Ocurre que tanto los montes como el agua de los que se surte Vélez Blanco y Vélez Rubio están ubicados en Vélez Blanco. Vale. El reparto es igualitario para ambas poblaciones, pero eso siempre ha tenido problemillas. Muchas veces los de Vélez Blanco se han considerado como dueños exclusivos y no es así. Pero esto viene de antaño, es histórico. En la época musulmana viene, pero había pleitos, en el siglo XIX había pleitos hasta en el Tribunal Supremo, es decir, había peleas gordas. El agua es la fuente de la vida. Ya lo creo. La fuente de la vida. La lucha por el agua. Entonces, a veces ha enfrentado comunidades. Antes de seguir viendo más imágenes, Alfonso, su aportación a este número 37, ¿cuál ha sido? No, este año no, normalmente siempre... este año no. Pero este año no bueno, tenía un artículo sobre el agua, pero al final no cuadraba.
Yo tenía algo hecho. El agua desde el punto de vista del lugar donde no hay agua. O sea, allí en Toparén no teníamos agua, por supuesto, corriente, había que buscarla, y dentro del pueblo prácticamente no había agua potable. Entonces en todas las casas siempre había pues una burra, un burro, ¿no? Y el mozalbete, que era el encargado de ir a 2 kilómetros a buscar el agua buena, que llamamos nosotros. En todas las casas estaban sus cantareras. O sea, era una historia sobre el lugar donde no hay agua, ¿no? Pero era la mujer la que administraba el agua. Una vez que el agua estaba en la casa, era ella, con un mimo y con un cuidado tremendo. No se desperdiciaba ni una sola gota. Es la que administraba todo, no solamente el agua. El agua era fundamental, no se podía desperdiciar. Oye, la figura, no sé si, ¿cómo es el nombre? ¿Zahoríes? Estos señores que buscan, ¿no? Sí, son zahoríes los que localizan la existencia de agua. ¿Ha existido esta figura en la comarca? Sí, ha habido zahoríes, lo que pasa es que ya desapareció hace mucho tiempo. Ya lo que son ingenieros. No, pero bueno, es el punto quizá romántico, si se puede hacer así, de la búsqueda de agua, ¿no? Hay una curiosidad que seguramente muchos de los que nos vean reconocerán, el tema del Alporchón. El Alporchón es una institución que se da en el Levante. En Lorca se daba, en Lorca, que está muy próximo a Los Vélez, y en Vélez Blanco y en Vélez Rubio. En Vélez Rubio ya, afortunadamente, la compró el ayuntamiento, las últimas acciones ya la controla el ayuntamiento. Es la organización que tienen para distribuir el agua en las zonas de riego, en Las Vegas. En Vélez Blanco se conserva original, se conserva como era originalmente. Tiene una pega, y es que, claro, el agua se subastaba. Entonces, cuando había escasez de agua, el agua alcanzaba unos precios altísimos. Y eso era un inconveniente importante. Y solamente la podía pagar, pues, ¿quién la podía pagar? ¿Quién la podía pagar? Como siempre. Esto es muy interesante porque por ejemplo, es un proyecto del siglo XVIII, magnífico proyecto que lo hizo mi cura preferido, Antonio José Navarro, un cura ilustrado del siglo XVIII, que recogió el agua subalve, a la que va por debajo de la Rambla de Chiribé, y la llevó a través de canales y de acequias, la llevó con 3 acueductos, este es uno de ellos, que todavía existe y todavía funciona, la llevó hasta la Vega de Vélez Rubio, ¿no? Es una obra de una envergadura extraordinaria, claro, para la época. Hoy nos reiríamos, hoy el agua se la traen de los pantanos de Mulejo. Hay que situarse, pero hay que situarse en la época. Es patrimonio, no deja de ser patrimonio. Los molinos, lógicamente, como su fuerza motriz es el agua, pues también tienen una amplia representación. En este caso es de nuestro amigo Juan José Cabrera, que es un romántico, absolutamente un romántico. Comentábamos antes de entrar en la entrevista la riada que hubo en el 73. Ese molino lo anegó completamente, pero como es de su familia, él por puro amor a su familia lo está restaurando, bueno, por gusto, ¿no? Ahí hemos visto también la parte de Bujejas. Estos son unos caños magníficos que hay en María, coméntalos tú. Sí, era como una referencia a la Plaza de María, y los caños pues era un punto de encuentro. Sí, en los pueblos muchas veces se encontraba el pilar, que entonces normalmente no le llamamos. Ahí lo tiene. No le llamamos el pilar. Blanco, el pilar. Este es la Fuente de la Novia, los caños de la vaca. Si te oyen los de Vélez Blanco, madre mía, ya tienen un motivo para enfrentarse con los topareños. Eso es los caños de Caravaca. Los caños en la fuente, allí le decíamos más bien. Y esta es la más antigua de Vélez Rubio, del siglo XVIII. Esta es una lástima, los críos jóvenes la están deteriorando mucho, pero en fin, es la Fuente del Mora, es del siglo XVIII, con su placa antigua. Pero sigue fluyendo el agua. Sí. Mira, y esto es típico, esta foto. Sí, vienen fotos de la tradición antes de, como decía Alfonso, de que hubiera agua potable, ¿no? Es decir, pues las mujeres, los hombres, las niñas tenían que ir a las fuentes, tenían que ir a los pozos a recoger el agua, ¿no? Y tenemos una foto muy bonita, es decir, a veces no tienen mucha calidad técnica, pero lo que se ve, por ejemplo, esta es de Chiribé, una foto preciosa, el alcalde, el farmacéutico, el cura, absolutamente todo inaugurando la fuente. ¿No? Que luego seguramente el 18 de julio volvería a inaugurar de nuevo con motivo de... Pero es significativo la importancia de una fuente de agua potable en un pueblo, evidentemente, ¿no? Exactamente. Bueno, esto ya pasamos del tema del agua. Esta foto la he querido traer aquí. Hay poquísimas fotos de la época de la Guerra Civil en Almería. Esta es una de las pocas que cuando fuimos a Topar, cuando fuimos a Palomares. A Palomares. Que las conservaba una mujer porque su marido era de Vélez Blanco. Esto es del año 36 o 37, en la puerta del ayuntamiento de Vélez Blanco. Está en una especie de mitin o desfile o algo, están ahí las autoridades, se ve con detalle. Había otra que era un desfile de la Falange. Había otra que es un desfile de la Falange, que yo creo que es la siguiente. Ah, no, bueno, esa no la he traído, pero en fin.
Esta es una foto muy entrañable, porque ahí aparece el de la gorra de la izquierda, Evaristo. Evaristo tiene, creo que 100 años. Es una persona increíble. ¿Vive todavía ese señor? Evaristo es fantástico Evaristo. Una persona necesaria en una comunidad, ¿no? Él ha sido de todo, pero ahí en este caso tiene un taller de zapatería. Y están pues sus familiares, sus hijos, sus vecinos, ¿no? Están mostrando lo que hacen. Y ahora resulta que son artistas el padre, el abuelo, el hijo y el nieto. Sí. Esto es una lástima porque, como digo, la revista Berciana es muy variada, ¿eh? Entonces, esta concretamente la he traído para comentar muy brevemente el tema de las catequistas. Es un tema grave que tiene que ver con la despoblación que está sufriendo los pueblos de interior. Sí. Es decir, las catequistas es una orden religiosa que la crea Dolores Rodríguez Sopeña, que estuvo aquí en Almería también a finales del siglo XIX. Es una orden dedicada a los más desfavorecidos, como se dice ahora, ¿no? O a los pobres, como se decía antes, ¿no? Y desgraciadamente su edificio, que es el Palacio del Marqués, un edificio del siglo XVIII, ya lo han abandonado. Estas ya son las últimas catequistas, pues están con algunos vecinos de Vélez Rubio, porque lo han abandonado ya definitivamente. Un edificio fantástico, pero que se ha quedado ahora mismo cerrado, ¿no? Se muestra a los turistas eventualmente, pero no tiene una función. ¿Alguna foto más? Sí. Esta que estábamos viendo, por ejemplo, siempre presente costumbres, siempre aparecen, en los años que llevamos hablando de la revista Berciana, José Domingo, familias, en fin, el día a día de las familias y demás. Nosotros queremos, uno de los empeños principales, la revista no surgió así, al principio era muy histórica, muy elevada, muy científica, ¿no? Y nosotros lo que nos interesa es enganchar con la gente, que la gente entienda que eso es suyo también. Y para eso tienen que colaborar por escrito, pero también tienen que verse reflejados en las fotos, en las imágenes. Es decir, que a nosotros nos importa mucho eso, que la hagan suya la revista, que la hagan suya. De hecho, para mí, una de las importancias de la revista no es solamente lo que saca, ¿no?, sino que ha hecho que muchas personas que no se imaginaban que iba a escribir, que iban a publicar, que iban a hacer, estén floreciendo y cada vez... Y cuando vamos a los pueblos dicen los de la revista, y decir ya los de la revista es como decir algo grande. Y llega y te dice, ay, ¿y yo puedo escribir sobre esto? Pues claro que puedes. Un poco de vergüenza al principio, un poco de corte. El sentido ese de sacar la actividad cultural, sacar la expresión escrita y ese todo es el objetivo, y ha sido el objetivo de la revista Berciana. Nosotros se lo facilitamos todo, se lo facilitamos, lo corregimos los textos, se lo arreglamos, le ayudamos, es decir, que no tengan miedo a colaborar, porque nos interesa que cuanto más gente mejor. Nos gustan los universitarios, los científicos, pero también la gente normal. Y además un archivo fotográfico impresionante durante estos años. Vamos, eso no tiene precio. El número 37 se presenta este jueves a las 8 de la tarde en el Museo de Almería, en el Arqueológico, carretera de Ronda. Gracias a José Domingo, como siempre, enhorabuena. Bueno, Alfonso, hasta la próxima. Encantado de conocerle. Centro de Actividades Náuticas de Almería. Juan Domínguez, voy contigo de nuevo. Una actividad más. Estuvimos en la primera, que se celebró precisamente en el Museo de Almería. Hablamos de una charla que lleva por título Stonewall y el comienzo de una revolución. Adelante, cuando quieras. Sí, así es. Como bien decía Joaquín, hasta el Centro de Actividades Náuticas nos hemos venido porque en cuestión de unos minutos se va a impartir la conferencia. Vamos a hablar con el conferenciante en unos instantes, organizada por Almería con Orgullo, que lleva por título Stonewall in el comienzo de la revolución. Juan Miguel Galdeano, que es historiador, es precisamente... Es Galdeano, ¿verdad? Galdeano, efectivamente. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes. Historiador, como bien decía, ¿no? Sí, hoy tendremos una pequeña conferencia sobre los acontecimientos que tuvieron lugar un 28 de junio de 1969. Se han cumplido 50 años. Efectivamente, se cumplen este año 50 años, supone uno de los puntos de inicio del movimiento LGTBI. Y de Almería con Orgullo queríamos recordarlo, no solamente esos hechos concretos, esos disturbios contra esos abusos policiales que tuvieron lugar en ese bar nocturno, sino además todo el contexto histórico y cómo esa revolución consiguió estallar justo esa noche y por qué ocurrió allí y cómo ocurrió. Recordamos, porque entiendo que la mayoría de los espectadores posiblemente no tengan conocimiento, que Stonewall Inn es el nombre de un pub que había en el centro de Nueva York, y donde, pues una noche, la del 28 de junio, la policía intentó hacer una redada hasta que una de las personas que iba a ser detenida dijo, esta noche no me detienen, y a partir de ahí fue cuando todo el colectivo prácticamente inició esa revolución, ¿no? Claro, efectivamente, las redadas desgraciadamente eran muy frecuentes en este bar y en otros bares del entorno, pero esa noche fue especialmente virulenta. El bar estaba muy lleno, eran unas horas muy altas de la madrugada, y todo el colectivo LGTB, trans, travesti, gay, lesbianas se rebelaron contra esos disturbios policiales e iniciaron pues lo que además
Es el día en el que se celebra todos los años el Día del Orgullo LGTB, que es el 28 de junio. Tu aspecto de historiador, aquella noche que pudo marcar un antes y un después posiblemente. Yo, como digo, creo que es muy importante tener en cuenta el contexto histórico. Estamos hablando de que ya habían surgido distintos movimientos sociales en Estados Unidos que abogaban por despenalizar los actos homosexuales, despenalizar la homosexualidad, y que además pedían sobre todo respeto y poder desarrollarse como personas libres, que es lo que eran, y para poder además salir de esa clandestinidad que no era voluntaria, era obligatoria para poder escapar de la policía, de la cual desgraciadamente no siempre suelen escapar. Curioso que hablamos de Estados Unidos, que entendemos que es una de las democracias más avanzadas que hay. Sin embargo, en ese sentido, no estamos hablando de hace 500 años, estamos hablando de hace 50 años, lo penalizado que estaba este tema, ¿no? Sí, de luego realmente en todas las democracias occidentales, en todos los países occidentales, este tema de la homosexualidad fue transversal. De hecho, fueron avances que se fueron ocurriendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y de ahí se fueron extendiendo al resto del mundo, y que llegaron a España, de hecho, gracias a la transición. En España, pues en ese sentido, debido a la dictadura franquista, pues se retrasó esa revolución LGTB, pero que finalmente también llegó. Ahora hablaba con Lu unos segundillos a la espera de que llegase y nos pudiese atender, y hablábamos de que afortunadamente en nuestro país, en España, en ese sentido, da la impresión de que se ha avanzado mucho en los últimos años, ¿no? Sí, por supuesto, de luego. Hay ciertos visos, cierta sensación de que hay quien quiere volver al pasado, de quien quiere retroceder en esos derechos ya conseguidos, pero yo creo que la sociedad es consciente de todo lo bueno. Una minoría no puede ahora, lógicamente, dar un paso atrás con todos los pasos que se han dado en estos últimos años hacia adelante. A mí me parece imposible. No, de luego los derechos están ya consolidados, tienen que seguir consolidándose, pero no, de luego una minoría no puede contra una mayoría que defiende la libertad, la igualdad y los derechos, al fin y al cabo, de ciudadanos españoles. Una última cuestión. ¿Anteriormente había impartido alguna conferencia que llevase por título Stonewall Inn, el inicio de una revolución, o es la primera vez? No, de luego es la primera. Como miembro de Almería con Orgullo, pues este año se recordaban estos 50 años y me lo propusieron como historiador, y yo acepté sin ningún problema. No todos los días un evento cumple medio siglo, que hablamos, como decíamos, de 50 años. Juan Miguel, que ya está la gente esperando para que imparta la conferencia y no queremos que se demore por culpa nuestra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy amable. Pues Joaquín, lo digo cada día, que intentamos estar donde está la noticia, y una de las noticias, sin lugar a dudas, es este centro de actividades náuticas y esa conferencia organizada por Almería con Orgullo, que va a impartir el conferenciante Juan Miguel Galdeano, que nos ha atendido aquí en el programa. Título de la conferencia: Stonewall Inn, el comienzo de una revolución. Es la segunda de las actividades, queda alguna más para la próxima, para el 28 de junio, una concentración en la Plaza de las Velas con la participación de diferentes asociaciones y demás. Bueno, gracias por atendernos. Retomamos una charla. Estuvo precisamente el compañero Juan Domínguez hablando con este señor que se llama José Luis Gil, es catedrático de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Almería, biólogo, farmacéutico y doctor en nutrición, entre otras cosas. En fin, le parece poco esto, ¿no? Nos atendió unos minutillos antes de una charla que daba en la sede de Almería 2019 con motivo de la capitalidad gastronómica, hablando de alimentación y gastronomía de los moriscos, ¿no? Y dejaba caer un dato. Es curioso esto, que quizá uno de los platos más representativos de la gastronomía española sea la paella, y hacía referencia a esto, una paella que también hemos heredado de esta época. Bueno, por retomar un poco el asunto y hablar un poco más de tranquilidad, le hemos pedido que se acerque a este plato y amablemente lo que ha hecho. Bienvenido, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, muy agradecido, curioso, ¿no? que os acordáis de mí, me llamáis. Bueno, estamos hablando de la revista Valenciana, donde también has colaborado en alguna ocasión, ¿no? Con José Domingo Lentisco. Con la revista de los Vélez. Sí. Bueno, curioso esto, ¿no? También tenemos herencia culinaria, gastronómica, evidentemente. Sí, realmente muchos de los platos que actualmente hacemos en nuestra cocina tradicional provienen de aquella época, de la época andalusí y luego, claro, morisca. Y platos muy curiosos, como el que acabas de mencionar, la paella. La paella, concretamente, es como una conjunción entre dos elementos fundamentales de la gastronomía, que son el arroz, traído a la península por los árabes, sí, y una sartén plana romana, que la he visto en algunos museos, una sartén plana, la típica aegineta. La aegineta es una sartén redonda, plana, que utilizaban los romanos. Entonces parece que la conjunción estaba todo preparado para que surgiera la paella, que sí, surgió lógicamente en Valencia, donde se cultiva el arroz, sí, gracias a la existencia de este instrumento culinario
particular de los romanos. Pero el concepto de paella de aquella época y el que tenemos hoy en día es prácticamente igual. Arroz con algo más, con carne, con verdura, ¿cómo era esto? Claro, bueno, es difícil saber hasta qué punto los ingredientes evolucionaron en la paella. Lo que sí es cierto es que el azafrán debió de ser algo fundamental y desde muy el principio, porque de hecho el azafrán es un ingrediente que es típicamente andalusí, es decir, que vino con los musulmanes a la península y por lo tanto evolucionó conjuntamente con la paella. Entre otras especies, evidentemente. Entre otras especies, porque son muchas las que se han quedado entre nosotros. Sí, trajeron, por ejemplo, aparte del azafrán, la berenjena y muchas otras frutas y verduras. Son imágenes que utilizaste durante la charla a modo de PowerPoint, ¿no? Durante esa conferencia, esa charla que diste hace el pasado jueves 20 de junio, ¿no? Sí, aquí son algunas de las... Están algunas de las diapositivas que presenté. Bueno, ¿qué dio de sí? ¿Qué más contabas? ¿Qué contaste a los presentes? En fin, de esa herencia alimentaria, alimentación y gastronomía de los moriscos, José Luis. Bueno, pues quiero remarcar que realmente mucho de lo que sabemos de la cocina morisca se debe a los archivos de la Inquisición. La Inquisición es un periodo, bueno, el periodo de los moriscos, que comienza con el bautismo forzoso de los musulmanes en el año 1502 por orden del cardenal Cisneros, y entonces ya en Castilla los moros pasan a denominarse moriscos, aunque por ejemplo en Aragón siguieron llamándose moros y en Valencia sarracenos. Es decir, que tenemos conocimiento de toda esa cocina, en parte gracias a las denuncias que se realizaban contra los moriscos. No quiere decir esto que hubiese una mala convivencia y un estado policial, así decirlo, y de chivatos continuos acerca de las costumbres. Pero casi. No en todo, porque he encontrado muchos testimonios de buena cordialidad. Es decir, parece que son los inquisidores los que destapan y fuerzan las denuncias hacia los moriscos. Pero ese bautismo obligado al que hace referencia, de ahí el término de morisco, ¿no? De una forma, no sé si despectiva, era la única forma de salvar la vida, por decirlo de alguna forma. O te convertías o... Bueno, es que no tenían opción. Era o te conviertes o te vas. O te vas. O bien, si recaes en tus costumbres arcaicas, islámicas, pues sufres el castigo de la Inquisición. Por ejemplo, que te manden a galeras. Claro. Pues así tenemos noticias de un juez en Zaragoza, en Brea, un pueblo de Zaragoza, de que fue condenado a galeras por oponerse a la orden inquisitorial de que los carniceros tenían que ser cristianos. Era algo a lo que se resistían, porque para los moriscos la carne, como sabes, tenía que ser derivada del sacrificio de un animal, invocando un ritual que bueno, la carne halal, ¿no? Esto es. Entonces esa oposición a dejar de comer la carne sacrificada según el rito musulmán fue lo que los llevó a muchos ante la Inquisición y a ser deportados y a sufrir castigos. Bueno, estamos viendo pues diferentes productos acompañando la charla que dio hace unos días con estas imágenes y demás. La cocina tradicional tal cual la conocemos, la cocina de cuchara, por situarnos, estos guisos que hacemos actualmente tienen pasado musulmán. Sí, hay muchos que han derivado de aquella época. Por ejemplo, todos nuestros guisos de gachas, migas y demás están muy relacionados con el cuscús y con la harissa y otros platos típicos que perduran en Marruecos. Aquí tenían otras denominaciones. Por ejemplo, a las migas se les denominaba en el Reino de Valencia farinetes, pero las gachas que comemos aquí en el fondo no difieren mucho de una harissa. Es decir, que los platos que aún perviven en la península de aquella época tienen muchas conexiones con las raíces andalusíes. Y el gusto, el sabor. Bueno, ¿eso también ha perdurado en el tiempo? Las especies se han empobrecido notablemente. Han perdurado algunas, como por ejemplo el azafrán. El azafrán, reino de nuestra cocina, siguió. Pero la variedad de especies que persisten en Marruecos y que debió haber en aquella época no son ni mucho menos las actuales comparables con ellas. Bueno. La verdura estaba muy presente, por ejemplo, sí, es curioso, pero la receta de la época. Realmente se despreciaba la dieta de los moriscos mucho. Los cristianos lo despreciaban. Pensaban que la dieta de los moriscos era algo vil.
Vil porque en aquella época se valoraba mucho el consumo de carne y la dieta de los moriscos es realmente una dieta basada en verduras y productos, bueno, pues poca carne, mucho pescado, y esa dieta era algo muy despreciable, hasta el punto de que, por ejemplo, hay un biógrafo de un arzobispo de Valencia desde el siglo XVI que, para alabar lo frugal que era, decía: come como un morisco. Come como un morisco quiere decir no come casi nada. Sí, pero eso es la laureada dieta mediterránea llevada a la práctica. Efectivamente, ahora que hablas del tema, quiero decir que los moriscos siguieron una dieta mediterránea en la que también tengo que decir que no faltó el vino. Porque no falte. No faltó el vino. Realmente el vino, la prohibición del vino se dio casi exclusivamente entre las clases altas. Vale. Las clases altas, las clases que más practicaban la religión de una forma más intensa, tenían esa prohibición del vino. Pero lo cierto es que hubo muchos intentos de erradicar el consumo de vino. Por ejemplo, el califa Alacán II, hijo de Abderramán III, uno de los últimos califas antes de la desintegración del califato y la aparición de los reinos de Taifa. Este califa, preocupado porque en el Guadalquivir se consumía mucho vino, por consejo de los ulemas, ordenó que se arrancaran las viñas. Pero no consiguió nada. No consiguió nada porque se dio cuenta que la gente hacía vino con lo que pillaba. Claro. Es decir, con frutas, hacía vino de higos, vino de lo que fuera, pero el vino no faltaba. La ley seca ya sabemos lo que traen, ¿no? Efectivamente. O sea, que no funcionó. Y por otra parte tengo que decir que realmente el vino es un elemento de la dieta mediterránea. Claro. Y los moriscos siguieron una dieta mediterránea y además de bastante calidad, porque el consumo de pescado fue muy, muy intenso. No solo seco, sino fresco. Por ejemplo, en el Reino de Granada, en las excavaciones que hay en la ciudad de Medina Atilirá, la ciudad, el núcleo anterior a la época cirí, en el Albaicín de Granada, es decir, estamos hablando del siglo X, inmediatamente antes de los reinos de Taifa. Bueno, pues en este núcleo, en las excavaciones, se han encontrado restos de muchos pescados que traían regularmente desde la costa para ser consumidos en la ciudad. Es decir, que esto nos habla de una infraestructura de transporte, de pescado, probablemente por la noche, desde Motril, en Acémilas, y con hielo de los neveros de Sierra Nevada. Es decir, que tenían una importante infraestructura para conseguir consumir pescado. Y seguramente, yo no sé si esto está contrastado, la dieta con la longevidad de la época de las personas, ¿no? Verdura, pescado, fruta, algo de vino. Es un poco difícil. También hay que decir que ellos eran muy aficionados al azúcar. El azúcar era algo omnipresente. La repostería. Y la repostería, efectivamente, la repostería, pero el azúcar. El azúcar para ellos era mucho más barato que en el norte. De hecho, cuando se enajenan los bienes de los moriscos en el reino de Granada, después de la rebelión y de la guerra de la Alpujarra, cuando se enajenan, se hace el censo de los ingenios y trapiches, los lugares donde se fabricaba el azúcar, en toda la costa granadina hasta Adra. Es decir, el azúcar se fabricaba intensamente, se cultivaba la caña y se fabricaba desde Adra hasta la provincia de Málaga, algunos núcleos. Era una superficie inmensa. Es decir, que la producción de azúcar, la venta de azúcar, el comercio de azúcar del reino de Granada era muy elevada. Y probablemente sus ingresos, porque tenían comercio, por ejemplo, con Barcelona, con Génova, exportaban azúcar. Hay que tener en cuenta que aquella época el azúcar era algo muy difícil de obtener. Se conseguía azúcar, el cultivo de la caña, se producía en el sur de España, en algún punto de Sicilia y luego ya en Egipto, Oriente, y ese azúcar tenía que venir. Es decir, que el reino de Granada era una especie de enclave oriental en la península, claro, en la que aparte de frutos tropicales existía azúcar, y yo creo que eso fue su perdición. En el fondo estoy seguro que los cristianos veían el reino de Granada como un inmenso pastel que había que conseguir, y nunca mejor dicho, por muchas circunstancias, no solo porque elaboraban pasteles, sino porque el azúcar era muy valioso. En aquel momento aún no habíamos descubierto América y no venía azúcar de América. Claro. No venía azúcar de América, es decir, el azúcar era carísimo. Y tener en el reino de Granada produciendo azúcar, pues estoy convencido de que fue su perdición. Oye, todo esto, no sé si te has planteado llevarlo a algún libro. Has publicado varios, no sobre esto, pero no estaría mal. Alimentación y gastronomía de los moriscos. Bien, hay muchos, tengo que decir que muchos estudios sobre el tema, y que actualmente la alta cocina
en la alta cocina se elaboran muchos platos de aquella época. Por ejemplo, hay un plato que se denomina cirballí. Cirballí es un plato que en Sevilla, en los restaurantes de alto standing, se elabora a base de carne, almendras, vinagre, azúcar, ¿verdad? Azúcar, sí, y otras especias, guisado todo, un plato que trajo Ziryab. Ziryab fue un persa que vino en el califato aquí a la península y que muchas de sus innovaciones marcaron el destino de Europa, en muchos aspectos, entre otros de la gastronomía, porque Ziryab, aparte de que introdujo platos característicos, pues por ejemplo, impuso el orden de las comidas que actualmente seguimos. Ahora mismo empezamos la comida con una sopa, continuamos con un pescado, luego la carne, es decir, el orden de los platos. El orden de los platos lo estableció ya Ziryab, y además introdujo las copas de cristal, que hasta entonces eran o de barro para los pobres, o bien de oro o de plata para los ricos. Y él ya introdujo las copas de cristal, y puede decirse que la revolución culinaria que hubo en Siena, en Florencia, en Venecia, en el Renacimiento, se debió a Ziryab. Los platos, el orden culinario andalusí, fue el detonante de la revolución culinaria del Renacimiento en Europa. Interesante esto, ya lo creo. Sí, realmente interesante. Más presente en nuestra vida, en nuestra cultura de lo que podemos pensar, ya lo creo. Alimentación y gastronomía de los moriscos. Te agradezco la visita, José Luis, siempre interesante lo que nos cuentas. Muy agradecido a vosotros, me tenéis a vuestra disposición para cualquier otro tema. Otro día, si te parece, vamos a hablar de algo que al principio puede parecer así un poco, que es de canibalismo. Esto tiene su motivo, no vayan a... Pero es algo que sucedió en una época. Sí, bueno, hay que aclarar que efectivamente de la historia del ser humano, el pasado, en la prehistoria, hubo un momento en que, según las investigaciones que he realizado, la única opción de supervivencia ante la disponibilidad de nutrientes que existía era el canibalismo. Pero si quieres, otro día hablamos de eso. Otro día lo hablamos. Gracias, José Luis. Hasta Muy la agradecido. Hablamos de la presentación de un robot. Algo contamos hace una semana. No pudimos verlo, pero esta misma tarde en el PITA, en el Parque Tecnológico, muy cerquita de este plató, la empresa Robonity, que es una empresa almeriense con Ramón González a la cabeza, presenta un nuevo producto que han llamado Movibook. Juan Domínguez, de nuevo contigo. Sí, Joaquín, efectivamente hemos abandonado la capital y nos hemos venido a unas instalaciones que están muy cerquita de los estudios de Interalmería Televisión. Nos hemos venido concretamente al PITA. ¿Qué motivo nos trae aquí? Pues nada más y nada menos que la presentación de algo que va a ser muy importante en el futuro en la capital almeriense, no en la capital, sino en la capital y en la provincia almeriense, y sobre todo en el sector de la agricultura. Se va a presentar Movibook y lo va a hacer Ramón González, ya habitual del programa y que recordamos es doctor en robótica e ingeniero en informática. Querido Ramón, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás nervioso o no? No, por ahora no. Imagino que cuando se acerque más la gala sí, pero por ahora bastante tranquilo. La primera pregunta que se me viene a la cabeza, ¿cómo, cuándo y por qué empieza a elaborar este artilugio? Pues la máquina Movibook comenzamos hace 1 año y medio aproximadamente, todo el equipo de Robonity, y comenzamos a trabajar en ella pues hablando con los agricultores, conociendo qué necesidades tienen los agricultores, qué es lo que les preocupa en definitiva, y intentar aportar lo que nosotros sabemos en tecnología de robótica, visión artificial, inteligencia artificial, para ayudarle en todas esas necesidades. Os habéis centrado en algo tan importante en Almería como es el sector de la agricultura, ¿no? Sin duda, sí. Almería es una potencia mundial en agricultura y tenemos que seguir apostando por esta potencia, ¿no? Pero no solo en la agricultura de recolección, de exportar, sino también la tecnología. Tenemos que exportar al mundo la tecnología que se hace aquí en Almería para la agricultura. Tecnología made in Almería, ¿no? Sí. La verdad que en Robonity tenemos una gran ilusión, llevamos en el ADN la agricultura, llevamos en el ADN Almería, y para nosotros el intentar ayudar a los agricultores con lo que nosotros hacemos, que la robótica y la inteligencia artificial, pues es lo que nos mueve. Ramón, ¿el nombre de la criatura por algo en especial? ¿O? Sí, Movibook es las siglas de móvil, porque es una plataforma móvil que va ahí junto a los trabajadores en el invernadero, y book porque es un libro, es un cuaderno de bitácoras donde se van a ir registrando datos importantísimos como la producción de los trabajadores, el registro de la jornada laboral, las plagas, y bueno, de ahí viene ese juego de palabras de Movibook. Si tuviésemos que definir sus actividades principales, ¿en qué número podríamos
que 3 posiblemente. Sí, principalmente 3. El primera de ellas es el control de la jornada laboral, que esto está siendo... Ahora está muy de moda. Exacto, ahora está muy de moda toda la empresa. A fichar todo el mundo. Exacto, a fichar todo el mundo. Hasta el día de hoy los agricultores están encontrando alguna dificultad en el campo, en los invernaderos para hacerlo. Con Movibook lo vamos a resolver. En segundo lugar, el control de producción de los trabajadores en los invernaderos. Y en tercer lugar, el control de plagas e incidencias que hay en un invernadero. Esos son los 3 aspectos fundamentales de Movibook. Bueno, Movibook vemos que está ahí perfectamente custodiado. Voy a pedirte un favor, no me dejes más lugar porque fíjate cómo quedo de cara a la audiencia. A ver si podemos levantarle un poquito. Mira, aquí Joaquín, en exclusiva para Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Homenaje a Almería con la bandera de la ciudad de Almería, efectivamente. Exacto. Que esta tarde recordamos que se presenta en sociedad aquí en este lugar precioso que no había estado yo nunca. Sí. En este salón de actos, hoy, como decíamos, es la presentación en Sociedad de la Criatura, ¿no? Sí, exactamente. Esta tarde, aquí en el Pita, que nos han acogido de maravilla, presentamos Movibook y va a ser una auténtica fiesta de las innovaciones de la tierra de Almería y estamos muy ilusionados en ayudar a los máximos agricultores posibles con esta tecnología. Ramón, entiendo que una pregunta que se estarán haciendo ahora los espectadores, que vemos que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. ¿Esto elimina muchos puestos de trabajo? En absoluto, al contrario. Lo que hace es llevar un mayor control de la jornada laboral y eso es absolutamente fundamental. Es decir, todos los trabajadores les resulta atractivo que les controlen qué es lo que hacen, sobre todo a los buenos trabajadores. Entonces esto va sobre todo a esos agricultores que quieren que sus trabajadores den el máximo y sean lo más productivos posible. La mayor rentabilidad posible. Exacto. Ramón, le estaba explicando cuando hemos llegado ahí a un colega tuyo, me he quedado ahí un poco así, que parece, una de las segundas, de las 3 acciones principales, una de ellas, me parece que es calcular el volumen y luego me parece que eso lo traslada al teléfono. Sí, efectivamente. Madre mía. Esa es otra de las grandes virtudes, novedades de Movibook. No solo es la plataforma móvil que vemos aquí, sino que es una aplicación para el teléfono móvil que está basada en un motor de inteligencia artificial que tenemos en Internet, en la nube, y lo que hace ese motor y esa aplicación es extraer información significativa de todos los datos que obtenemos en el invernadero. Información sobre las cajas que recolecta cada trabajador, sobre las horas que trabaja cada día, las plagas del invernadero, etcétera. Qué bárbaro. Ramón, la pregunta del millón ya para terminar. ¿Cuándo empezarán a poder, cuándo va a ser posible que los agricultores almerienses puedan hacer uso de la máquina? Pues ya la máquina está disponible a partir de esta noche de la presentación. Estamos trabajando codo a codo. Desde esta noche, desde que se presente en sociedad, digamos que ya está abierta, lógicamente, a su comercialización. Exacto, ¿no? Sí. Estamos trabajando con cooperativas, con alhóndigas, para que llegue a través de esos canales más fácilmente a todos los socios, a todos los agricultores. También estamos trabajando con almacenes de distribución de material agrícola, para que también llegue a través de estos canales, y también la vía directa, si me lo permite, a través de nuestra página web de robonity.com. Allí pueden encontrar nuestros datos de contacto y pueden contactar con nosotros. ¿No tenéis el temor de que haya muchas solicitudes y os quedéis sin unidades o lo tenéis eso previsto? Bueno, lo tenemos, la verdad, que todo bastante previsto. El tema de la fabricación, ya tenemos a las personas, a los distintos distribuidores, los componentes que lleva la máquina también. Y en base a los pedidos se irá trabajando. Exactamente, sí. Sí. Ramón, enhorabuena, porque lo digo muchas veces, da la impresión que Almería, por ser una ciudad pequeñita, que no, pero vemos que hay cosas que se hacen desde Almería y que son muy, muy importantes y muy interesantes. Sí, eso, esta noche queremos reivindicar eso, ¿no? Queremos reivindicar el espíritu de innovación. Y mucho de Made in Almería. Hombre, claro que sí. Aquí en Almería somos pioneros en muchas cosas y esta noche va a ser un homenaje a esa innovación realizada aquí en Almería. Ramón, que te queremos un montón, ya lo sabes. Igualmente, muchas gracias. Pues Joaquín Ramón González, y ha tenido la generosidad de descubrir a Movibook en exclusiva para Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Esta tarde, aquí en este espacio, se presenta ante toda la sociedad almeriense. Gracias, Ramón. Un abrazo. Enhorabuena por el trabajo. Última pausa, enseguida de vuelta, recta final. Hasta ahora.